¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión del Foro Académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU Virtual, donde estamos ahora bajo estos medios para difundir nuestro pensamiento, nuestras inquietudes y nuestros libros, evidentemente, que se reflejan a partir de todos esos conocimientos que se van expresando aquí. Ese foro es muy importante porque, como hemos visto a lo largo de estos días, estamos platicando sobre esta relación entre China y México, estas relaciones y esos conocimientos ancestrales que nos dan además nuestra vida actual y que también nos hará hacia nuestro futuro, ¿no? Entonces, hoy tenemos una mesa realmente muy interesante, como todas las que forman parte de este foro, y esa parte del área académica técnica de la Universidad Veracruzana, y vamos a hablar de las tecnologías ancestrales, que son perennes, pero que son de alguna manera parte de nuestra vida cotidiana y además tiene que ver mucho con los elementos que conocemos todos los días. Por ejemplo, la imprenta, la pólvora, la brújula, los telescopios, muchas cosas que se van reuniendo dentro de estos temas. Y para ello tenemos unos expertos que realmente nos da mucho gusto y les damos la bienvenida aquí a nuestra FILU, como son los doctores de la UNAM, Eugenio Keilo, Jesús Galindo, así como también de INAOPEP, que es el Instituto Nacional de Observación, que se llama Omar López Cruz, le damos la bienvenida también, y tendremos la moderación de un apasionado de la ciencia y la literatura, como es el maestro José Manuel Posada de la Concha. Entonces los dejamos con ellos, y ellos nos darán esta plática a lo largo de esta tarde en esta mesa 3 del Foro Académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Germán, por la presentación. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y yo me vestí de lujo hoy. Pocas veces me pongo camisa y pocas veces me pongo esta boina, que es de las mejores que tengo, porque la mesa lo ameritaba. Tenemos una de las mesas que más gusto me han dado coordinar en cualquier evento académico, porque tenemos 3 investigadores de primera, 2 investigadores y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México y un profesor investigador y divulgación de la ciencia reconocido en el país del INAOE. Tenemos en primer lugar al doctor Eugenio Leicu, que es investigador del Instituto de Física del UNAM, y no quisiera leer extensamente el currículum de cada uno de ellos porque nos llevaría todo el tiempo que tenemos para esta mesa, y mejor vamos a adentrarnos directamente en lo que ellos nos van a platicar. No solamente es un libro lo que traen en la cabeza cada uno de ellos, sino que son enciclopedias completas por todo lo que han leído, vivido, paseado, toda la experiencia que tienen académica y de vida. Y vamos a darle de una vez inicio a cada una de las participaciones de nuestros invitados. El doctor Eugenio es doctor en física, como dije, es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Física de la UNAM, y nos va a platicar en sus 2 presentaciones de la medición del tiempo en China, en donde va a relacionar el año solar y el año lunar, que justamente acabábamos de iniciar hace algunos días en el calendario chino. Entonces, para no comer más tiempo del valioso, por todo el contenido que nos van a estar platicando, por favor, doctor Eugenio, platíquenos un poquito sobre la medición del tiempo en la China antigua. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana 2021 por la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Efectivamente, el título que escogí para mi presentación lo he titulado Medición del tiempo en China a lo largo de más de 4 milenios. Ya mencionó el profesor Posada que se acaba de celebrar el Año Nuevo del Buey hace una semana. En el calendario chino corresponde al año 4719, ya que este calendario se adoptó en el año 2678
antes de la era cristiana. Y cuando le agregamos el 2021 en que nos encontramos, se tiene esa antigüedad de que se adoptó oficialmente, pero ya se tenían algunos siglos en su desarrollo y establecimiento. En el calendario gregoriano, estos momentos que en chino se dirían en el 12º sol de la primera luna del año del buey. En el año gregoriano, esto corresponde al 23 de febrero de 2021. Y la presentación se va a realizar de 6 a 7 p.m. del 10 de marzo en la FILU. La presentación en la FILU va a ser en el 10º periodo del 27º sol de la misma luna. Cada sol es un día, cada luna es un mes. Lo que voy a hacer es proceder a dar la explicación de los elementos de la naturaleza y de la historia que conectan los calendarios solar y lunar, puesto que en China se han usado ambos para medir el tiempo. En la segunda parte de mi presentación hablaré de conexiones de lo que yo voy a presentar con lo que van a presentar los colegas Jesús Galindo y Omar López Cruz, pero también quiero aprovechar para indicar mediciones de tiempo en el presente siglo en China. Entonces, con este programa voy a proceder a hablar de los elementos de medición del tiempo. Voy a hablar de lo que se llaman los 10 tallos celestiales, que se utilizan en pares para referirse a diferentes periodos en el día, pero también por extensión en los meses y en los años. Y también mencionar que estos 10 tallos se presentan en 5 pares y se reconocen también 5 direcciones, 4 estaciones, 5 elementos de la materia y 5 estrellas. Voy a hacer referencia a las direcciones oriente, sur, centro, poniente y norte. Y en las estaciones, primavera, verano, solsticio de verano, otoño e invierno. Y en términos de los elementos, se habla de la madera, el fuego, la tierra, el oro y el agua. Y se tienen también Júpiter, Marte, Saturno, Venus y Mercurio. Desde luego, aquí se reconocen elementos para designar a los días y que son elementos de los que hablarán en detalle Jesús y Omar. Pero también, además de estos 10 tallos celestiales y sus contrapartes en las diferentes formas de
la vida diaria en nuestro planeta, se tienen 12 ramas terrestres y 12 caracteres horarios. Estas ramas corresponden a animales, pero corresponden también a los símbolos del zodiaco y también a horas a través del día. Y también se conectan con las diferentes direcciones. Y lo voy a ilustrar. Los animales, la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el puerco constituyen los 12 animales asociados a los años consecutivos. Y su conexión con el zodiaco son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Ya indiqué las conexiones entre los animales que le asocian los chinos a los diferentes años con el zodiaco que se utiliza para cada mes. Y por otra parte, muy importante, estos animales se asocian también a los periodos a través de días. Podríamos decir las horas. Pero en China se toman pares de horas y en cada día existen 12 periodos, que son de las 11 de la noche a la 1 a.m., de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1 p.m., 1 a 3, 3 a 5, 5 a 7, 7 a 9 y 9 a 11. Entonces son 12 periodos de 2 horas cada uno para cada sol, de noche y de día. Y se asocia también a las direcciones, a la rosa de los vientos, que no voy a detallar. Los años tienen sus nombres y las lunas también, asociadas a elementos de la naturaleza. Y lo voy a ilustrar. Se tiene de las lunas la primera, pero las siguientes se asocian al chabacano, al durazno, al algarrobo, a la espadaña, al loto, a la driandra, a la canela, al crisantemo, al ciruelo, al invierno y la 12ª. Y existen otras denominaciones que no voy a discutir por el tiempo de que disponemos. A continuación, voy a hablar de lo que se llaman los 24 términos solares y que en el calendario solar vienen aproximadamente en los meses sucesivos de febrero, alrededor del día 5 y 2 semanas después, el 19. Y nos seguimos así con cada uno de los meses siguientes. Y voy a puntualizar los principales
en términos de las estaciones. El año nuevo es el inicio de la primavera. El 19 de 2 semanas después se llama agua de lluvias. Y en marzo 5 dice, despiertan los insectos. Y 2 semanas después es el equinoccio de primavera. Entonces, voy a mencionar inicio de verano, 5 de mayo, solsticio de verano, 21 de junio, inicio de otoño, 7 de agosto, equinoccio de otoño, septiembre 23, inicio de invierno, noviembre 7, solsticio de invierno, diciembre 7. El año terrestre tiene 365 días más un cuarto. Y ese cuarto se toma cada 4 años con año bisiesto. Si ustedes toman en cuenta los periodos de la luna, pueden ser 29 o 30. Y cuando hacen las cuentas, comparan 365 con las fases de la luna. Cada mes hay una diferencia de entre 15 y 20 días. Y en consecuencia, se tienen años bisiestos en que se tienen lunas o meses bisiestos. Cada 2 o 3 años hay meses que se repiten. Y estas son de que cada 60 años se tienen nombres especiales para las lunas y para los días. Tomando en cuenta 10 y 12, el múltiplo común es 60. Y eso es lo que está detrás del ciclo que se repite. Se ha repetido. Claro. Perfecto, doctor Eugenio. Muchísimas gracias por su participación. Si nos da tiempo al final, yo le tengo un par de preguntas porque me quedo con muchísimas dudas. No cabe duda que darle una pensada, releída, rascada a las culturas antiguas, que tiene otra cosmovisión muy diferente a lo que tenemos actualmente, te intriga, ¿no? Es un cúmulo de preguntas y sensaciones que nos deja, que seguramente va a ser algo similar con lo que nos va a platicar el doctor Jesús Galindo, que es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y muy conocido y reconocido en todo el mundo como arqueoastrónomo. Y el doctor Jesús Galindo nos va a platicar un poquito de cómo fue la evolución de las culturas mesoamericanas vinculadas estrechamente con la observación del cielo, si es que no estoy mal informado. Doctor Jesús Galindo, por favor, nos quisiera platicar y vamos a hacer ya en la misma dinámica que el doctor Eugenio. Si se puede extender los 14-15 minutos de sus 2 sesiones, pues vamos a juntarlas en una sola y cerraríamos con el doctor Omar para finalizar con algunas preguntas. Adelante, doctor Jesús. Muchas gracias. Obviamente tengo que dar las gracias a la Universidad Veracruzana por la invitación a participar en este evento. Realmente es impresionante lo que podemos oír sobre la cultura china. Ya el maestro León Portilla había alguna vez comentado de que en el mundo antiguo, solo en algunos puntos floreció la alta cultura. Y uno de ellos es China, por supuesto. Egipto, la India y también Mesoamérica. Pero a diferencia de estas culturas no americanas, la cultura mesoamericana y en general la cultura en el continente americano fue, aunque tuvo su evolución, fue sujeta a un gran impacto cultural. No tuvo China, por ejemplo, ¿no? O sea, a China nunca nadie la conquistó y por lo tanto
la cultura prevaleció. De hecho, es la cultura viva más antigua de la humanidad. Eso es impresionante, ¿no? Por desgracia no podemos decir lo mismo para Mesoamérica. Realmente quien se asoma al mundo mesoamericano está frente a un, a un paisaje triste en el sentido de la información. Y no solamente en el aspecto astronómico. Cualquier aspecto de la cultura mesoamericana que se quiera investigar toca con el gran problema de la falta de información. Pero bueno, de lo que queda se puede plantear alguna posibilidad. Yo como astrónomo tengo varias décadas detrás de ese tipo de información. Yo soy astrónomo y hago como aprendí en la universidad a hacer astronomía. Sin embargo, es necesario considerar la cultura local para saber qué tanto alcanzaron los habitantes de Mesoamérica el conocer el cielo y sobre todo utilizarlo para las necesidades. Ahora que estamos escuchando al maestro Eugenio, es, es realmente muy interesante notar que algunos aspectos por ahí tienen cierta semejanza a lo que se ha podido localizar en Mesoamérica. Eh, Sin embargo, pues mientras los chinos actuales pueden leer escritura de hace miles de años, los mesoamericanos, los habitantes de Mesoamérica, pues no. Tal vez la cultura maya, que fue aparentemente la única que desarrolló un sistema de escritura, pudiera darse algo parecido. Sin embargo, todavía estamos después de más de 100 años de los epigrafistas mayistas, que han tratado de entender el mensaje. Han avanzado mucho, pero todavía no llegan al punto de decir que entienden todo, que saben todo, que sobre todo que las diferentes escuelas epigráficas estén de acuerdo entre sí. Bueno, pero mientras tanto no podemos pedir demasiado, tenemos que trabajar con lo que hay. Lo que sí es cierto es que la astronomía de Mesoamérica jugó un papel fundamental en la evolución cultural de la región. Obviamente, yo siempre he dicho, el hombre es inteligente en cualquier época y en cualquier región del mundo y ve al cielo como una manera de obtener información que la elabora y la utiliza en la Tierra. Y entonces, bueno, el conocimiento hoy y siempre ha tenido un resultado con el poder de la cultura, con el poder económico, con el poder guerrero, en fin. Entonces, en Mesoamérica no fue diferente. Hace 30 años, yo trabajaba tranquilamente en el Instituto de Astronomía de la UNAM, que es el lugar donde digamos, se reúne algo así como el 70% de los astrónomos mexicanos. Pero colegas de mi ahora Instituto de Humanidades de la UNAM me invitaron a participar a un proyecto muy interesante sobre la pintura mural prehispánica en México. Un arte muy frágil, eh, que tiende a desaparecer, pero estos colegas humanistas, historiadores del arte, me invitaron porque planteaban un estudio multidisciplinario de este arte mesoamericano. Se trataba de ver si el biólogo, el arqueólogo, el antropólogo, el lingüista, el astrónomo, entre todos podríamos plantear una explicación diferente a lo que solamente vería un especialista. Y eso me dio oportunidad de asomarme a muchas regiones de Mesoamérica a hacer lo que yo sé hacer. Se trataba de ver que en ciertos edificios prehispánicos había representaciones que a veces tenían aparente conexión con el cielo. Y se trataba de ver si en verdad tenía algo que ver con el cielo. Bueno, pues así empezamos. Yo inocentemente hace 30 años pensé, por supuesto, que las grandes pirámides, los grandes palacios, estarían orientados al solsticio, al equinoccio, al día en que el sol alcanza el cenit, pero no la mayoría. La mayoría tiene una práctica un poco rara en el sentido astronómico. Yo diría, las principales pirámides de Mesoamérica están orientadas a fechas que no son estas astronómicas. No son fechas, ¿qué les diré? 29 de abril, 13 de agosto, 4 de marzo y 9 de octubre. ¿Y esto qué tiene que ver? Finalmente, la conclusión no fue muy difícil de llegar.
porque entra en juego algo fundamental para cualquier cultura, por supuesto para la China también, que es la medición del tiempo. Entre tanto, los humanistas que han estudiado el tema durante varios siglos, pues está claro, el sistema calendárico mesoamericano estaba, se formaba por una cuenta doble, una cuenta basada en el movimiento aparente del Sol de 365 días, esto es obvio. No consideremos esas 6 horas adicionales, pero en términos de números enteros, así sería organizado en 18 periodos de 20 días. Diríamos 18 meses, entre comillas, porque ciertamente, como dijo el maestro Eugenio, pues el mes está asociado a las fases de la luna, pero aquí son 20 días fijos. Esto nos da 360 días, 18 por 20, y generalmente se tenían que añadir 5 días para alcanzar al Sol. Y simultáneamente a esta cuenta solar, obvia, corría una cuenta ritual, religiosa, divinatoria muy importante para Mesoamérica, de solo 260 días, organizada en 28 periodos de 13 días. Esto nos da 260. Era tan importante que estas dos cuentas empezaban al mismo tiempo y obviamente después de los primeros 260 días se desfasan y cada uno se va por su lado. Y había que esperar justamente 52 años para que otra vez coincidieran y empezaran de nuevo. Aquí obviamente que tenemos el problema de que cada 52 años se repetían los nombres de los años. Sin embargo, los mayas, durante la época clásica, que dice del año 100 al año 900 después de Cristo, idearon una manera bastante exacta de determinar la fecha, igual como en Occidente o como en China. La fecha estaba dada como el número de días que habrían transcurrido desde un arranque muy lejano en el pasado, a partir de dar el número de días que habían pasado. Así que en esas épocas los mayas labraban sus estelas y ponían en términos de la cuenta, digamos, del sistema numérico basado en el 20, no en el 10 como en el Occidente, cuántos días habrían pasado desde aquel arranque fantástico en el pasado y eso permite en la actualidad conseguir la fecha a una exactitud de día. Ese arranque, según los mayistas, los estudiosos de los mayas, fue el 13 de agosto del 3114 antes de Cristo. Por supuesto, en esa época no existían todavía los mayas como nos imaginamos. La cultura mesoamericana arqueológicamente se identifica más o menos a partir del año 1500 antes de Cristo, hasta el momento del contacto con los españoles y más allá. Lo interesante aquí es que estas orientaciones raras, por ejemplo, en Teotihuacán, la pirámide del Sol se orienta a la puesta del Sol el 29 de abril y el 13 de agosto, y uno dice, ¿y eso qué? ¿Por qué hacer una ciudad tan grande, tal vez la mayor en Mesoamérica, teniendo esa orientación que no es astronómica como podríamos esperar? No es solsticio, no es equinoccio, ni del pao cenital. ¿Qué hay ahí? Bueno, si uno se sube a la pirámide del Sol y hay que plantear que el Sol, bueno, no solo el Sol, el cielo es función del tiempo. El cielo cambia con el tiempo. Pero en el caso del Sol, en 2000 años, el Sol se ha movido muy poquito, de tal manera que podemos revivir esa observación de los antiguos. Así, si nos subimos a la pirámide del Sol y observamos todas las puestas un año, podemos ver por qué esas fechas. Empezamos el 29 de abril, la pirámide se alinea a la puesta, seguimos observando el 30 de abril, 1 de mayo, conforme vamos viendo el horizonte poniente, vamos a notar que el Sol se va a ir lentamente hacia el norte, hacia la derecha. Después de 52 días llega su límite en el solsticio de verano, 21 de junio. Seguimos observando ahora lentamente, regresa el Sol día tras día y el 13 de agosto llega la segunda alineación de la pirámide. Llega y seguimos observando. 14, 15 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, llega el solsticio de invierno, 22 de diciembre, lentamente empieza a regresar, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 29 de abril se cierra el ciclo anual. ¿Y qué pasa? Pues es que desde el 13 de agosto, ida al solsticio de invierno y regreso al 29 de abril, transcurren 260 días. Aquí se ve claro, esto tiene que ver con las características básicas que definen el sistema.
52, 52, 260, es simplemente eso. Esto que les platico en Teotihuacán, más o menos por el año 100, 1000 años antes de Cristo, en la zona guatemalteca, existen ya pirámides que están señalando esas fechas. Entonces, uno diría, ¿cuál es el papel de esta medición del tiempo? Simplemente, si nos vamos al Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México, vamos a identificar este tipo de orientaciones. Pero ahí tenemos más información porque en el momento del contacto los cronistas todavía pudieron, digamos, saber directamente de los sacerdotes algo de esta manera de funcionar. Y decía un cronista, Moctezuma quería derrocar el Templo Mayor porque estaba tuerto y lo quería volver a levantar. Bueno, pues el terreno lacustre en donde está el centro de la ciudad, pues tenía hundimientos y las orientaciones se iban. Pero, ¿cuál era la razón? Esto, es decir, tenía que mantener Moctezuma ciertas orientaciones para asegurar que estas fechas estuvieran vigentes. ¿Por qué? Porque imagínense a Moctezuma allá arriba en el Templo Mayor de Tenochtitlan diciendo al pueblo, vean, vean, mi obra, es decir, mi Templo Mayor, está de acuerdo al calendario, porque el calendario no fue inventado por un sabio olmeca o maya, fue inventado por los dioses. En todas las tradiciones mesoamericanas existe digamos, la idea de que en tiempo pasado, inmemoriable, no hay forma de saber cuándo, hace mucho tiempo, una pareja de dioses viejos se reunieron para inventar el tiempo, organizarlo en un calendario y obsequiárselo al hombre para organizarse. Entonces, imagínense, Moctezuma allá arriba, manteniendo la orientación, manteniendo los números y por lo tanto pensando que los dioses lo favorecen, pues era una manera de, a través del conocimiento astronómico, pues mantener el statu quo. Es decir, el poder, el conocimiento da poder. Y eso es la historia, yo creo que de toda la humanidad. Yo le digo a mis estudiantes, a ver, vean, ¿quiénes son los países poderosos del primer mundo? Pues sí, aquellos que han cultivado la ciencia, el conocimiento durante mucho tiempo, y eso les da poder en todo sentido. Entonces, vean, nuestro México necesita poder, ¿verdad? Bien. Voy a tener que darle la palabra al doctor Omar, pero tiene usted algunos segundos, un minuto para cerrar, doctor Jesús, sus ideas y nos vamos después con el doctor Omar. Si quiere cerrar, doctor Jesús. Bien, rápidamente. En el marco de, digamos, de dar un seguimiento de los grandes alcances culturales de China, resulta muy interesante cuando uno piensa si algo de ese conocimiento llegó por el estrecho de Bering. Finalmente, la población del continente en buena parte viene por el norte de Asia. Por desgracia, no tenemos una posibilidad de conectar, digamos, tratar de ver si las pirámides chinas, porque ellos tienen también pirámides, pudieran tener una técnica similar, ¿no? De por qué está orientada a tal o cual lugar. Por desgracia, bueno, pues yo no, para aclarar este tipo de situaciones, uno debe de estar inmerso en la cultura que uno estudia. Y a mí la cultura china, para mí es admirable, pero no estoy, digamos, sumergido en la cultura china. Sin embargo, debo de decir que gracias a la gran capacidad de los observadores chinos de la antigüedad del cielo, ellos tienen la recopilación más antigua y más completa de eventos que sucedieron en el cielo en la antigüedad. Explosión de supernovas, eclipses, cometas, y eso muchas veces puede servir, como me ha sido el caso, para identificar, por ejemplo, una supernova que pudo haber explotado en el siglo III en Teotihuacán, gracias a que existe el registro en China. Y los chinos lo vieron, los mesoamericanos también lo vieron, salvo el clima. Pero esto quiere decir que el hombre en China desarrolló la astronomía de tal manera que ha dejado un legado para otras culturas, ya muy posterior, miles de años después, como ahora estamos. Pues en ese sentido, mira, por cierto, en 2012, cuando había la locura del fin del mundo, yo estuve en China en un eclipse, el día de mi cumpleaños, imagínense esto, fue único. Y me decía la intérprete, oiga, digo, hoy cumplo 60 años, dice, entonces regreso a lo que decía el maestro Eugenio. Me decía, no, cumplir 60 años es muy importante.
tiene que cambiar de tal, hasta de novia. Digo, oiga, pero yo soy casado. Ah, no, bueno, eso no. Bueno, mira, ahora entiendo por qué. Perfecto. Bueno, doctor Jesús, pues bueno, si no se puede cambiar de novia, tal vez de esposa, pero bueno, qué bueno que no se lo dijeron así. Un placer escuchar también al doctor Jesús Galindo, platicándonos un poco de Mesoamérica y su relación con China. Y vámonos con el doctor Omar, que es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, que se encuentra en el estado de Puebla, muy cerquita de la ciudad de Puebla, ¿verdad? Es en el municipio de Tonantzintla, si no me equivoco, y nos va a platicar otros aspectos culturales, pero distintos a los que hemos escuchado, de una ciudad que se encuentra actualmente en Uzbekistán. Nos va a platicar de astronomía y el Almagesto de Ptolomeo, de Samarcanda, una ciudad que se escucha como de cuentos de las mil y una noches o algo así, lo siento yo. Doctor Omar, adelante. Bueno, después de escuchar estas intervenciones de mis maestros, de Jesús Galindo, del doctor Lecu, bueno, pues yo lo que quiero añadir a esta deliciosa discusión es el contacto. Y el contacto entre el pensamiento de China, el pensamiento oriental, con el pensamiento occidental, se dio a través de la ruta de la seda. Esta comunicación que tuvieron entre Europa y China, que enriqueció en las dos direcciones. El espagueti llega a través de los fideos chinos, ¿no? Y el espagueti se pone, los italianos lo inventan según ellos, es una adaptación, ¿no? Y a nosotros, me voy a adelantar un poquito en el tiempo, a Puebla, principalmente, donde es Jesús Galindo, creo que tú eres de Puebla, ¿no, Jesús? Llega, llega la talavera poblana, que es la imitación de la porcelana china. ¿Sí? Entonces, esta talavera que tiene denominación de origen de China, el azul de cobalto, ese azul viene de Persia, ¿no? Entonces, sí ha habido comunicación. Entonces, de lo que yo quiero hablar en estos breves minutos que me quedan es de un punto, en una ciudad muy importante en esta ruta de la seda, que es Samarcanda. Y me voy a ir hasta el año 1394, no, 1449, porque eso es el tiempo que vivió un astrónomo, que era emperador también, que se llama Ulugh-Beg. Y la otra cosa que les quiero decir, y tú lo sabes esto, Jesús, y también el doctor Eugenio Leicu, el Almagesto es un libro griego, pero Almagesto suena como que estamos así con gripe, ¿no? Ese es un nombre árabe. Entonces, mi tesis aquí en lo que quiero decirles es de que a nadie deja intacto el conocimiento. Se dice que los árabes copiaron toda la tradición de los griegos. Sin embargo, Ulugh-Beg era un astrónomo que no solo hizo uno de los más grandes observatorios, sino que a este libro antiguo donde se registraron las 48 constelaciones clásicas, ¿no? También le añadió estrellas. Hizo un sexto, que es uno de los más grandes del mundo y que hemos tenido muy poco conocimiento de él. Sabemos del de Jaipur, sabemos del observatorio de Tycho Brahe, ¿no? En Dinamarca, pero este observatorio, este gran observatorio de Ulugh-Beg, amplió el catálogo más antiguo que tenemos estelar, que se llama el Almagest. Y a lo que quiero llegar aquí es de que no fue casualidad. Samarcanda, que es una ciudad hermosa, que es una de las ciudades habitadas, de las más antiguas, patrimonio cultural de la humanidad y todo, también fue un lugar de convergencia de las culturas. Y ahí se dio la primera casa del conocimiento, el primer modelo de universidad. Entonces, lo que quiero decir es de que
tenemos a un gran astrónomo, a un gran matemático, a un hombre de Estado no tan bueno, que desatendió un poco a su imperio y lo terminan matando, ¿no? Eso es lo que la historia de Ulugh, pero que en su tiempo representó el lugar de convergencia entre Oriente y Occidente, que era en la mitad de la nada, que es ahí ahora Uzbekistán, pertenecía a Persia, ¿no? Entonces, ese fue un lugar muy importante para la preservación y el desarrollo de nuestra cultura y de ambas culturas, ¿no? De todas las culturas por la convergencia y la comunicación que hubo en este lugar. Entonces, yo me pongo entre el intermedio, Jesús, Mesoamérica, el contacto viene más tarde, ¿no? Pero muchas ideas vienen de Oriente. O sea, cuando llega eh, Cristóbal Colón a América, estaba buscando una ruta para acercarse al Oriente de la forma más rápida, ¿no? La tesis era buena, el supuesto era malo porque había un continente de por medio que nadie había tomado en cuenta, ¿no? Entonces, con esto quiero terminar mi intervención y si hay más lugar para otro poquito, pues regreso en un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar, por todo lo que comenta. Y nos da tiempo de una pregunta a cada uno de ustedes. Doctor Eugenio, ¿qué hubiera pasado si nuestro calendario, si el calendario que más hubiera dominado en el mundo fuera lunar en lugar de solar? ¿Cómo hubiera sido la precisión de la medición del tiempo con un calendario lunar? ¿Hubiéramos tenido más problemas o menos problemas con el que tenemos actualmente? Sobre todo, por ejemplo, con la medición de los años, que son 365 días más un poquito más y todo este tipo de desfases que se tienen que ir regulando. ¿Cómo sería el caso de un calendario lunar? Tenemos tiempo como para un minuto, una pregunta para cada uno de ustedes. Gracias. En mi presentación hice referencia explícita al calendario gregoriano, pero voy a dar respuesta a la pregunta planteada, recordándoles los nombres de los meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Séptimo, octavo, noveno y décimo. Estamos en febrero. El año en China empieza en febrero. En la reforma gregoriana se quedaron con los nombres, pero no son el 11º y el 12º. Originalmente estaban más cercanos. Claro. Bueno, entonces nos quiere decir entonces que ese calendario lunar hubiera sido más preciso. ¿Es más preciso? Se han usado los dos. Creo es muy apropiado aprovechar. Desde luego la luna con sus fases está dando los submúltiplos de semanas. El 15 de cada mes es precisamente luna llena. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor Eugenio. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Eugenio. Doctor Jesús, no lo mencionó explícitamente, pero siempre que se habla de calendarios, de medición del tiempo en Mesoamérica, la cabeza nos lleva a Xochicalco en Morelos, ¿no? Creo que hay unas inscripciones en una pirámide de un congreso, se habla, ¿no? Alguna vez escuché a Julieta Fierro de astrónomos mesoamericanos para unificar el calendario. ¿Esto es cierto? ¿Y qué importancia tiene Xochicalco en la medición del tiempo y los calendarios en Mesoamérica? Bueno, justamente Xochicalco es un lugar que surge a la caída de Teotihuacán, más o menos por el 650, por ahí. Y ciertamente representa en la pirámide principal, llamada de las serpientes emplumadas, una inscripción labrada en la piedra, en el tablero de la pirámide, que da la impresión como que una mano está ajustando un glifo calendárico a otro. Pero hay que considerar que ¿qué es un calendario? Un calendario es un producto cultural.
obtenido a partir de la observación sistemática de algún fenómeno de la naturaleza, que puede ser el periodo de gestación humano, el periodo de crecimiento de las plantas, en fin, pero no hay ningún evento de la naturaleza que dé la posibilidad de la exactitud del cielo. Por eso, generalmente los calendarios están basados en algún objeto del cielo, pero con la salvedad de que ninguna observación a simple vista de ningún objeto del cielo se puede describir a partir de números enteros de números. Lo estamos viendo con el año bisiesto o con las fases de la luna, que son ni 29 ni 30, es 29.5. Eso quiere decir que una vez armado el calendario, llega un momento en que ya no reproduce el cielo. O sea, hay que hacer ajustes, por eso el bisiesto. Entonces, en ese sentido, creo que en Xochicalco representa probablemente la reunión de especialistas que habrían llegado de la zona maya, de la zona zapoteca y del centro de México, para otra vez poner en armonía sus cuentas, debido a esta dificultad operacional de observar el cielo. Gracias, doctor Jesús. Y una última pregunta al doctor Omar para cerrar esta extraordinaria mesa que nos deja un sabor de boca muy agradable para que cada uno de nosotros vaya a investigar más. Yo me quedo con muchas inquietudes, muchas preguntas, pero bueno, el tiempo es corto. Doctor Jesús, doctor Omar, perdón, nos platicaba de la ruta de la seda que en cierta medida hubo un camino de comunicación entre Oriente y Occidente. ¿Qué tanto tiene que ver, por ejemplo, esta ciudad de la que nos habló, Samarcanda, que es un nombre bellísimo, una palabra bellísima, con los árabes y la deuda que tenemos al final de cuentas con la cultura árabe antigua, ¿no? Porque gracias a ellos retomamos buena parte del conocimiento griego y que pasó de noche por la Edad Media Europea, pero se retomó en el Renacimiento gracias a ellos. ¿Tiene relación Samarcanda con los árabes? Sí, precisamente Ulugh Bek funda un imperio islámico, ¿no? Y es uno de los más grandes en ese tiempo. Por eso es que te digo, cuando en la primaria nos enseñan que los árabes heredaron el conocimiento de los griegos y lo preservaron, eso está mal dicho, exactamente fue una época de apogeo de la cultura dominada por la religión islámica. Y bueno, pues hubo sus guerras, igual que todo, pero también fue una época de gran conocimiento. Claro. Pues bueno, fue un placer haber platicado con los tres investigadores, con el doctor Eugenio Leicu, con el doctor Jesús Galindo y con el doctor Omar López. Espero que tengamos otra oportunidad de platicar, porque cada uno de ustedes, dicen que cada persona es un mundo, pero cada investigador es un sistema solar o quizás hasta más. Con cada uno de ustedes hubiéramos podido platicar en extenso, pero pues bueno, el tiempo es limitado. Y pues fue un placer tenerlos en la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual por todas las circunstancias que ya conocemos. Y le damos la palabra para despedir la mesa al maestro Germán, que se encuentra ahí en las instalaciones de la feria. Y pues yo soy José Manuel Posada, soy profesor de la Universidad Veracruzana, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta extraordinaria mesa con estos increíbles invitados. Pues muy bien, muchas gracias, maestro José Manuel Posada de la Concha, por haber moderado esta mesa, que no es nada fácil porque hablaba del tiempo, y fíjense lo que son las cosas, el tiempo también es un verdugo para nosotros dentro de ese foro académico, y pues tenemos que hacer un pequeño corte ya, pero quedan muchas ideas. Yo la verdad los invito, gracias a que existe ahora existe internet, a que busquen los trabajos del doctor Eugenio Leicu, del doctor Omar López Cruz, del doctor Jesús Galindo Trejo, que los busquen, porque realmente lo que nos dijeron el día de hoy es apenas una pincelada de toda su sabiduría, de todo lo que saben. Y bueno, trataron el tema del tiempo, el tiempo de los chinos, el tiempo desde nuestras culturas precolombinas, y realmente es muy interesante. Tiempo, sabia virtud de saber de conocer el tiempo, decía Renato Leduc.
Bueno, los invitamos a que continúen con nosotros en el Foro Académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales, que forma parte de la Feria Internacional del Libro Universitario en su versión virtual. También recuerden que pueden buscar nuestra feria a través de la plataforma filu.v.mx. Ahí está el programa completo, pero también los libros con los cuales ustedes pueden navegar, ver, consultar y comprar. Entonces, bueno, nos esperamos en otra ocasión, en otra mesa de este foro académico, y los dejo con una frase de Confucio a propósito de todo esto que mencionaron hoy los grandes expertos de astronomía del tiempo, y que ven las estrellas y que ven también el conocimiento. Nos quedamos con esa frase de Confucio que dice: aprender sin reflexionar es malgastar energía. Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión en este foro académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales.